Buenos días, hoy es viernes 30 de octubre del 2020 y continuamos aquí compartiendo la palabra con cada uno de ustedes. Ahora iniciamos el segundo recorrido misionero de Pablo y Silas y Bernabé y Juan Marcos. Este acontecimiento es triste porque el equipo misionero del primer viaje, que era Pablo y Bernabé, se separan y ahora en vez de un equipo hay dos. El problema no es que hubiese dos equipos, el problema es que hubo un desacuerdo entre ellos. Ayer hablábamos que la comunicación resuelve cualquier conflicto. Aquí ellos tal vez no se dieron el suficiente tiempo para dialogar, tanto Pablo como Bernabé, para resolver el conflicto y tomaron la decisión de hacer dos equipos misioneros. Ahora, esto los mueve por la carta que recibieron de Jerusalén, que fue enviada a las iglesias gentiles, donde se les indicaba que tenían que cumplir con algunos aspectos de moral, algunos aspectos de salud que tenían que cuidar ahí en cuanto a su alimentación y en cuanto a aspectos del área moral. Ahora, estas cartas tenían que llegar a las diferentes iglesias. Primero son enviadas a Antioquía de Siria, donde vienen algunos mensajeros de parte de la iglesia en Jerusalén junto con la carta, y Bernabé y Pablo están un tiempo ahí. Ellos animan a la iglesia, los enviados eran Judas y Silas y pasan un buen tiempo más enseñando en Antioquía, y tal vez después de que pasó el invierno deciden viajar por segunda vez para llevar esta carta a los cristianos gentiles de las nuevas iglesias que se habían establecido. Además, era para fortalecer la fe. Es importante que se le dé seguimiento a las nuevas iglesias. Si nosotros establecemos una nueva iglesia y la organizamos como tal, no tenemos que descuidarla. Tenemos que seguir adelante, viendo que todo marche bien entre ellos. Los nuevos líderes que nombraron al regresar de su primer viaje misionero tenían también que ser animados y enseñados. Veamos lo que sucedió. Estoy leyendo Hechos 15 del 30 hasta el final. Los mensajeros salieron de inmediato para Antioquía, donde convocaron a una reunión general de los creyentes y entregaron la carta. Y hubo mucha alegría en toda la iglesia ese día cuando leyeron este mensaje alentador. Entonces Judas y Silas, ambos profetas, hablaron largo y tendido con los creyentes para animarlos y fortalecerlos en su fe. Se quedaron allí un tiempo y luego los creyentes los enviaron de regreso a la iglesia de Jerusalén con una bendición de paz. Pablo y Bernabé se quedaron en Antioquía. Ellos y muchos otros enseñaban y predicaban la palabra del Señor en esa ciudad. Recuerdan que el motivo de el concilio fue que algunos hermanos de Jerusalén, de la secta de los fariseos que se habían convertido al cristianismo, querían que los gentiles se circuncidaran. Si no, decían ellos, no entrarían al reino de los cielos, no serían salvos. Una ley que no se aplicaba en lo más mínimo para los creyentes gentiles. Ahora ellos están enseñando esto y están provocando un conflicto. En el concilio se llega a un acuerdo sencillo, donde solamente se tenían que apartar de lo ofrecido a los ídolos, de fornicación. Estas eran culturas que vivían situaciones muy difíciles, al igual que hoy, en los aspectos de moral, y también en que ellos practicaban ciertos rituales, ofrecían sacrificios a los ídolos, después comían la carne, y lo ahogado y la sangre era lo que ellos tenían que evitar. Todo esto tiene que ver con aspectos de salud, pero también el apartarse de aquellos pecados morales que estaban llevando antiguamente. Ahora, como cristianos gentiles, tenían que vivir una vida correcta delante de Dios. Y eso es lo que se nos demanda. Si nosotros aceptamos a nuestro Dios como Señor y Salvador en nuestro corazón, tenemos que apartarnos de aquellas cosas que no le agradan. Es lo correcto. Desde aquel tiempo se nos enseña. Ellos reciben la carta muy entusiasmados, y dan gracias al Señor por ello.
pero la carta nada más había llegado a Antioquía de Siria. Por eso, tiempo después, algunos meses tal vez, Bernabé y Pablo deciden regresar a visitar a los hermanos de las nuevas iglesias y leerles y compartirles la carta. Y este es su segundo viaje misionero, pero es aquí donde se da la diferencia entre ellos por Juan Marcos. Escuchemos la historia. Después de un tiempo, Pablo le dijo a Bernabé: volvamos a visitar a cada una de las ciudades donde ya antes predicábamos la palabra del Señor, para ver cómo andan los nuevos creyentes. Bernabé estuvo de acuerdo y quería llevar con ellos a Juan Marcos, pero Pablo se opuso terminantemente, ya que Juan Marcos los había abandonado en Panfilia y no había continuado con ellos en el trabajo. Esto fue en el primer viaje misionero. Su desacuerdo fue tan intenso que se separaron. Bernabé tomó a Juan Marcos consigo y navegó hacia Chipre, y Pablo escogió a Silas, y al salir los creyentes lo encomendaron al cuidado misericordioso del Señor. Luego viajó por toda Siria y Cilicia, fortaleciendo las iglesias. Bernabé con Juan Marcos regresan a su pueblo natal, ahí de Bernabé, la isla de Chipre, y ya no se habla más de Bernabé. Quién sabe hasta dónde continuó el viaje misionero, sino Lucas se enfoca en el viaje misionero de Pablo y de Silas. Recuerden, la Biblia no nos da toda la información de lo que sucedió en cuanto al ministerio de los diferentes apóstoles, que no nos habla el libro de Hechos, y tampoco del ministerio de los nuevos creyentes y líderes que se levantaron dentro de la iglesia de Jerusalén. Lo que sí nos dice que los creyentes, conforme iban siendo esparcidos, predicaban el evangelio a donde llegaban. Y fue por eso que el mensaje de Jesús se extendió tan rápido en el mundo conocido, porque los creyentes eran fieles compartiendo las buenas noticias de salvación a través de Cristo Jesús. Y esto debe ser un ejemplo para cada uno de nosotros. También hemos sido llamados a llevar el Evangelio a nuestros familiares, amigos y vecinos, llevar el Evangelio en cualquier lugar donde vayamos. El mundo necesita escuchar las buenas noticias de salvación a través de Cristo Jesús. Hoy vemos en las noticias que la pandemia se sigue incrementando en países europeos donde aparentemente ya había disminuido. El mundo necesita a Jesucristo. Él tiene el control de todo esto que se está viviendo y la respuesta es sí. Dios tiene el control. ¿Por qué lo está permitiendo? Ahí tal vez la respuesta es un poco difícil, pero Dios le sigue dando oportunidad al hombre para que se arrepienta y vuelva a Él. Y nosotros somos mensajeros de ese mensaje. Ese mensaje de salvación a través de Cristo Jesús, el mundo necesita escucharlo. No nos avergoncemos del Evangelio, como dice Pablo en Romanos 1:16, porque es poder de Dios para salvación al judío y también al griego. El Evangelio, las buenas noticias en Jesucristo, traen salvación a todo aquel que se arrepiente. Ahora va a haber diferencias entre las iglesias, entre líderes, y la respuesta es sí. Pero posteriormente vemos cómo Pablo reconoce que Bernabé tenía la razón y que Juan Marcos era un instrumento útil allá en Colosenses, y luego al final de su vida en la segunda carta a Timoteo, Pablo reconoce que Marcos o Juan Marcos era un instrumento útil en las manos del Señor. Siempre démosle oportunidad a otras personas, aunque se hayan equivocado. Dios es un Dios de una, dos o tres oportunidades. Siempre démosle oportunidad al que se equivoca. Si tú estás perdiendo una amistad por algo que sucedió ahí, perdona y nuevamente que esa amistad se siga dando. Aprendamos a perdonarnos los unos a los otros y a dar oportunidad a aquel que se equivoca. ¿Cuántas veces debemos perdonar? Jesús nos da un número ilimitado, 70 veces 7. Que Dios nos ayude, sigamos adelante en la obra del Señor y firmes en la fe en Jesucristo. Soy Adiel Pineda Sánchez desde Comala, Colima. Saludos a los que están viendo en vivo y a los que verán posteriormente o escucharán a través del WhatsApp. Hasta mañana, si Dios lo permite, y recuerden, tienen libertad para compartir estos temas con otros.